Hola, ¿qué tal, mis niñas, mis niños? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Gamboa y les doy la bienvenida a una nueva emisión del programa Bagatelas, un espacio en donde todas las ideas son bienvenidas. En esta ocasión estaremos hablando con Gabriela Arredondo, una investigadora de la literatura que tiene un trabajo acerca del poeta potosino Félix de Aguajare. Así que ese será el tema del día de hoy, la poesía y la obra de don Félix de Aguajare, sus influencias filosóficas y otras cosas muy interesantes. Quédense a ver toda la entrevista, seguramente no se van a arrepentir. Porque lo importante Hola, ¿qué tal, mis niñas, mis niños? Estamos aquí en una nueva entrevista en Bagatelas a través de Pop Modernismo y hoy tenemos una invitada que se llama Gabriela Arredondo. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Jonathan? Muy bien, aquí recibiéndote con mucho gusto, pero déjenme les presento quién es Gabriela Arredondo y por qué está aquí. Fíjense que ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericanas, egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y también se ha dedicado por varios años a dar clase de idiomas y también a dar clase de comprensión lectora en diferentes instituciones. Yo la conocí porque ella es tutora en el Centro de Escritura del TEC de Monterrey en San Luis Potosí, y en estos espacios hemos compartido varios intentos de difusión de la cultura y de las artes, y hoy vamos a hablar de un personaje importante para la historia de la literatura potosina, porque de eso es la tesis de licenciatura con la cual se tituló Gabriela, y hoy vamos entonces a hablar sobre Félix de Aguajare Torres. Gaby, ¿cómo estás? Fíjate, quiero que me cuentes un poquito sobre tu tesis de licenciatura, por qué elegiste trabajar a un poeta como Félix de Aguajare, y para el público que no sabe quién es Félix de Aguajare, presentarnos un poco quién es este personaje. Pues mira, Félix de Aguajare es un poeta potosino. Él nació, hay por ahí una controversia de edad, tanto los datos, hay escritores, yo he visto que lo mencionan, dicen que nació en 1919, otros que nació en 1900, pero bueno, la fecha es el 8 de julio. Él nació el 8 de julio de 1919 a 1920, aquí en San Luis Potosí. Él, sobre todo, es un poeta, es un escritor quien se mete muchísimo en lo que es pues, las letras, la literatura. Yo creo que la educación fue como muy amplia y un tanto versátil porque a pesar de que estuvo como muy inmiscuido en un principio, en sus primeros años como maestro, a la larga se fue desarrollando como escritor, pero sobre todo como poeta, porque escritor, porque tiene pues traducciones, tiene introducciones a algunos otros libros de los escritores que en ese tiempo conoció también, pero mayormente un poeta. Tiene 17 libros en total de 17 poesía. libros como poeta. Y déjenme les cuento un poquito más. Félix de Aguajare Torres, un poeta, como pueden ver, de esta generación, murió en 2011, y aunque no tuvo un impacto nacional su poesía durante su vida, hubo muchos actores de la vida cultural que lo reconocían como uno de los grandes poetas de la generación. Recuerdo que en alguna visita que hizo Alichu Macero a San Luis Potosí, dijo que Félix de Aguajare era quizá el más grande poeta de su generación, y además, déjenme les chismeo un poquito, que además de poeta, era político. Bueno, nadie es perfecto. Y el maestro de Aguajare, a quien tuve el gusto de conocer y de tomar sus clases en el taller de Miguel Donoso Pareja de la Casa de la Cultura, que dirigía el escritor David Ojeda, quien también lamentablemente ya ha muerto. En este lugar también descubrimos la vocación de don Félix, porque además de político, poeta, era también un hombre muy de la sociedad potosina. Entonces es un tipo de Sí, diferentes sí. posturas desde diferentes perspectivas. ¿Tú qué investigaste sobre él? Uy, pues mira, yo creo que aquí en San Luis sí me di a la tarea de investigar todo lo que está escrito acerca de él y lo que él haya escrito. Ahorita que mencionaste esta cuestión de que sí tenía en diferentes lugares está su nombre, recuerdo muy bien que una vez fui a la biblioteca Rafael Nie, que está para allá, a las vías, y por ahí pues estuve preguntando al bibliotecario, le dije, oiga, le digo, pues la verdad es de que necesito checar así un libro muy en específico porque había consultado el catálogo anteriormente, y él me dijo, sí, no, pues sí tenemos un libro que estás buscando de Félix de Aguajare, pero ¿por qué Félix de Aguajare? Me comentó que había sido su maestro de inglés en la Ok, secundaria, pero interesante. él no sabía que era escritor.
O Wow. sea, imagínate, ¿no? Realmente sí tuvo una vida muy prolífica de cuestión de la educación, aparte como político y sobre todo como escritor, creo yo, hombre de letras, ¿no? Claro, sí, era un hombre, por cierto, a los que lo conocimos, era un hombre generoso, ya lo conocimos grande, y fue presidente municipal de San Luis Potosí, si no me equivoco, en 2 ocasiones, muy distantes entre ellas, creo que con muchas décadas de distancia. Ujú. Y pues un poquito, ¿qué características tiene la poesía de Don Félix? Por qué le hacemos tanta fiesta en San Luis Potosí, a pesar de que todavía no ha trascendido como muchos creemos que merecería trascender? ¿Qué podemos decir de su obra? Bueno, de su obra, yo pienso que es una obra invaluable, hablando desde el ámbito poético, ¿no? Es un escritor que se ha atrevido a tener una perspectiva muy, no quisiera decir filosófica, pero sí de grandes temas. Yo pienso que desde esta perspectiva, no le tuvo miedo a cuestionarse de preguntas muy grandes, muy cruciales, muy esenciales, que toda persona puede hacerse en la vida, ¿no? De que, pues realmente, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el amor? Porque en ocasiones sentimos que de pronto esa, vamos a decir como que esa seguridad de saber quiénes son, dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes. Y yo pienso que Félix de Aguajare fue uno de los escritores que se atrevió a hacer esas preguntas y que de una forma muy en específico, pues las manejó dentro de su poesía. Yo lo que trabajo en mi tesis es desde una perspectiva existencialista meramente, porque no creo yo que él se haya como adherido a una corriente física en específico, sino más bien como que tuvo esa amplitud de perspectiva para poder absorberlo o verlo desde ahí, ¿no? Yo pienso que la poesía de Guajaré es un cuestionamiento muy interno. Eso es algo que me gusta mucho. A mí en lo personal es lo que yo pienso de un gran poeta. Efectivamente, yo creo que esta característica que apuntas es quizá una de las más importantes de la poesía de Don Félix. Y me refiero al hecho de que no se adscribía a una vanguardia, a una corriente, sino que fue Ajá. muy por la libre en su poesía. ¿Qué otra cosa? O sea, que de esta investigación acerca del existencialismo en la poesía de Don Félix, ¿qué nos podrías apuntar sobre lo que se encuentra en su obra, en su poética? Bueno, hay que considerar ellos dos momentos como muy, muy importantes en la poesía de Félix de Aguajar. El trabajo en la tesis, así en concreto, es un poema que se llama Color de Fuego y de Tiempo. Este libro él escribe después de que está 10 años dedicándose completamente como funcionario público. De 1969 a 1979, este libro se publica en 1979. Es un libro que yo creo que tuvo como que mucha producción y madurez después de ese tiempo en el que no escribió. Se dice que no escribió. En entrevista él menciona que no haya escrito, más bien no publicó. Yo creo que es muy difícil que aunque haya sido un funcionario público y hasta presidente haya dejado por un lado su vida interna, ¿no? Esta vida como muy apegada a él, que era como gran lector, como gran poeta. Volviendo a la pregunta que me dices, te comentaba, creo yo que hay dos etapas como muy cruciales, porque a partir del primer libro, que es de Tu madre y mi sueño, podemos reconocer que trabajar en este primer libro, una tendencia, pues, vamos a decir, como tradicional de escribir en la poesía, una tendencia tradicional poética con la cual escribe, y luego de pronto, ya en Cuarta Dimensión, que es formalmente su segundo libro que publicó, creo yo que hay un gran salto porque empezó a tener un poquito ya más de influencia debido a sus lecturas de filósofos, poetas, ¿Mm? donde empieza a tener ya más cuestionamientos en ese sentido, ¿no? En cuanto al existencialismo, creo yo que él rescata una forma muy suya. Podemos valorarla desde un sentido estilístico, creo yo, pero en lo que yo me encargo de hacer en esta tesis es hacerlo desde una perspectiva más semántica, ¿no? Me doy cuenta realmente que se encuentra mucho este cuestionamiento de todo, de la muerte, de la vida, del origen, del hombre, de una reflexión a partir de todo eso. Entonces, ahorita mencionas sus 2 primeros libros de poesía, que si no me equivoco, son publicados por allá de 1950 y mucho o 60. Ajá. Y Félix de Aguajare había nacido, como habías apuntado ya, en 1920.
Es decir, sus primeros libros de poesía son publicados hasta sus 40 años. Entonces, Daguajar es un escritor tardío, ¿no? Sí, creo yo que sí es un escritor tardío porque vamos a recordar también por una parte que, bueno, en sus primeros años de estudiante ya universitario, él primero entra a la normal, creo que dura cerca de 3 años, después estudia Derecho, ahí dura como otros 10 años, empieza a meterse en todo este ámbito político y luego ya después es cuando se mete a la Facultad de Humanidades. Recordemos que pues esta facultad fue como que una vida muy efímera, ¿no? Porque la abrieron, la cerraron y pues a partir de ahí fue cuando ya no tuvo yo creo que ese acceso. Sin embargo, creo yo, Jonathan, que vamos a decir, a lo mejor sí se puede considerar como un escritor tardío, más bien era fue un nacimiento como escritor desde tiempo muy atrás, pero que realmente ya formalmente se produjo, perdón, al momento de que empieza a publicar. Okay. Porque todos sus escritos, pues habían sido, parte eran prólogos de escritos o de textos más bien, de libros que iban a ser publicados de sus amigos, de las personas con las cuales concurría dentro de las letras. Efectivamente, y ahorita vale la pena apuntar para el público no potosino o para los que desconozcan este episodio de la universidad. Se abrió parcialmente, y digo parcialmente por lo siguiente, la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la década de los 60, cuando Félix de Aguajare ya era abogado, llevaba muchos años en esa labor, en la administración pública, no nada más como presidente municipal, sino que él ya era un hombre mayor. Y así como él, se meten a esta facultad muchos interesados en las humanidades que no habían tenido la oportunidad, pero la facultad dura menos de 3 años y la carrera dura 4. Entonces, por esta razón, la mayoría de los que se inscribieron en esta facultad no terminaron la carrera y, sin embargo, sí hubo varios personajes que lograron titularse de la licenciatura en filosofía a pesar de este contratiempo, y dos de ellos son Félix de Aguajare y Juana Meléndez, dos poetas muy reconocidos de San Luis Potosí, que entre ellos creo que no eran buenos amigos, pero tampoco estaban peleados. Pero bueno, este es como el dato curioso para el público, que ellos fueron la única generación de esa facultad de filosofía que cerró pronto. Y entonces, para regresar a lo que estabas planteando, Félix de Aguajare, entonces, lo que entiendo, según me dices, publica tarde, pero es un escritor que comienza joven. ¿Por qué crees que haya tanto tiempo entre sus obras? A lo mejor era muy estricto con su propia obra. ¿Qué opinión te merece el hecho de que Félix de Aguajare haya tardado tanto en publicar? Si hablamos de Daguajare, hay que considerar, creo yo, que dos cuestiones en cuanto a su personalidad y en cuanto a lo que él hacía ya como escritor. Hay una entrevista por ahí, creo que le hace Luis Carlos Fuentes en una revista, que le decía, bueno, ¿cuál fue como esta dualidad de estar viviendo como escritor y como político, ¿no? Y él decía que podía disociarlos bien, a pesar de que se ha tenido yo creo que un poquito también esta perspectiva de que un escritor debe tener como que muy inmiscuida dentro de su labor, su vida personal, ¿no? Pero yo creo que Daguajare tenía una vida, una personalidad ligera, y esto no nada más lo he observado con esta entrevista que le hizo Luis Carlos, hablando con Armando Adame, que me ha dicho lo mismo, como que tenía una personalidad muy ligera en ese sentido. Pues vamos, era hasta bombachón, ¿no? Era así como que le gustaba bromear, le gustaba como muchísimo tener esa vida. Y de pronto en su labor como escritor, yo creo que es el más brillante, ¿no? O sea, así como poeta creo yo que es el más brillante. Sugeriría que tal vez era un cierto respeto a las letras, que por eso él consideraba tal vez no publicar, no lo sé, posiblemente puede ser esa forma en la que él consideraba como ese respeto, ¿no? Porque también recordemos que justo cuando ya había publicado cerca de 4 libros de poesía que tuvieron muy buena crítica y que pues lo hicieron alzar su reputación como escritor, él todavía tiene, vamos a decir, como esta sencillez, esta humildad de ir a inscribirse a un taller, donde podríamos pensar, oye, no, pues tú dirige el taller, tú eres el que debe dirigir el taller, ¿no? Con esa experiencia que has tenido ya como escritor y sobre todo poeta, Jonathan, porque yo creo que de escritor tal cual a poeta es hablar ahí de, vamos a decir, una
no diferencia, no quisiera decir, pero un espacio significativo en el que sí tenemos que considerar qué es un escritor y qué es un poeta. Sí, sobre este punto recuerdo que don Félix, al taller al que te refieres, es el taller de Miguel Donoso Pareja, que era un Exacto. proyecto del Instituto Mexicano de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes, que estaban tratando de descentralizar y generar una red de talleres y contratan a varios escritores para ir parcialmente a los estados en los 60, para ir a los estados un día cada 15 días, un ratito cada 15 días, 2 o 3 o 4 horas de sesión, y luego se movían de ciudad. Don Miguel Donoso vino aquí a San Luis Potosí, de hecho fue el primer taller que se hizo, fue Ajá. el primer ejercicio que se hace en el país al respecto, y don Félix de Aguajare, que ya era don Félix de Aguajare, ya era el poeta con 5 libros publicados, ya era el poeta reconocido de San Luis Potosí, va y se inscribe con don Miguel Donoso. Sí. Y por muchos años asistió al taller. Cuando don Miguel Donoso le deja el taller a David Ojeda, don Félix seguía asistiendo y él se asumía, lo que decías, como un asistente más del taller. Ajá. Sí, sí, Claro sí. que David Ojeda decía claramente, él es el maestro, o sea, David Ojeda sí le daba su lugar, maestro, usted es el maestro y su opinión tiene otra categoría. Usted va a ser el penúltimo en opinar, porque el último era David, porque él era el director del taller, pero nada más por eso soy el último. David siempre dejó muy claro en ese taller que la jerarquía más alta era la de Félix de Aguajare. Y entonces, pero a él le valía eso, o sea, él hablaba de los textos, daba su crítica, trataba de siempre dar una cosa positiva, aunque no le gustara el texto. Es Sí. decir, lo que tú estás mencionando quedaba muy claro en don Félix. Él era muy humilde y nunca se asumió como el gran poeta. Pues Por fíjate. más que se lo repetíamos y le decíamos 1000 veces, usted es el gran poeta potosino, porque incluso David Ojeda subrayó durante muchos años de sus últimos años de vida que el más grande poeta potosino era Félix de Aguajara. Sí, sí, sabes, yo estoy de acuerdo con eso. La verdad es de que yo cuando lo empecé a leer, no lo descubrí sino hasta la mitad de la carrera. Para mí, yo cuando lo leí fue una revelación porque nunca antes yo había sentido que la poesía me podía llegar tan profundo, ¿sabes? O sea, podía trastocarme en una fibra muy profunda en la cual pues reconocí y dije, wow. Y fíjate, como dato curioso, en el año en el que él muere, yo entro a la universidad y no lo descubrí sino hasta mitad de carrera. Sí, no, haber convivido con él es una experiencia que te digo bastante. Ahí convivimos muchos con el maestro Félix, Luis Carlos, a quien también le mandamos un abrazo, también estuvo presente, Laurelena González, evidentemente, también estaban por ahí, bueno, don David Ojeda, el maestrazo, el gran maestro de muchas generaciones, y muchísimos otros escritores, a veces nada más iban al taller nada más para conocer a don Félix o para recibir algún mensaje de don Félix. Ujú. Pero es maravilloso, efectivamente, creo que lo que te pasó a ti es sintomático de lo que pasa con la poesía de don Félix. En Ujú. realidad todavía no tiene la presencia que muchos aquí creemos que debería de tener. Pero a mí me gustaría, tú que has podido leer su poesía y la analizaste desde el punto de vista de la filosofía existencialista, ¿qué características son las más relevantes en las obras de don Félix? ¿Qué elementos se repiten o qué cosas tú encuentras como una constante en la poesía tan maravillosa de este gran poeta potosino? Es un discurso muy íntimo. Lo que yo veo en la poesía de Félix de Aguajara y que puedo identificar que se repite constantemente dentro de su poesía es que es un discurso muy íntimo. Yo casi me atrevería a decir que el cuestionamiento directo que él hace a partir de las cosas que observa es lo que escribe en su poesía, ¿sabes? Y en muchas de las ocasiones es esa misma percepción que él va teniendo a partir de todo lo que se va cuestionando. Por lo que yo he leído, por lo que he sabido acerca de él, es de que no tenía él una creencia religiosa y sin embargo hace toda una rememoración de lo que es la cultura prehispánica en dos poemarios muy en específicos, que es Xipetotec y El que domina en la aurora. Esos dos libros, esos dos poemarios creo yo que son como los que más tiene, donde está más, se hace más evidente la influencia de temas filosóficos ya de la cultura prehispánica. Como te digo, yo creo que no tenía una creencia, pero sí me gusta mucho como que esa rememoración que hace de la cultura prehispánica a través de sus poemas. Otra cuestión yo creo que es bastante importante es específicamente eso, lo que implica la vida, la muerte
muerte, el origen, qué se supone que somos, ¿no? Como una respuesta a poder identificar o poder inmiscuirse esta pregunta que va a ser infinita de qué es lo que somos, ¿no? De qué estamos hechos, a partir de qué nacemos. Yo he visto eso como una constante. El que domine la aurora se puede identificar un poquito más el origen de, vamos a decir, de la humanidad. Y en el Ejipe Totec sí se habla un poco más ya de deidades prehispánicas. Los otros poemas, o los otros poemarios más bien, quitando el de Tu mar y mi sueño, creo yo que sí ahí ya es el cuestionamiento en sí que hace el poeta, el cuestionamiento íntimo que tiene a partir de todas las cosas. En el último libro, fíjate, el de Cuadernos de Memorias y Cenizas, por ahí me decía también Armando Adame que empezaba a tener ya como una cierta amnesia. Entonces, ese poemario yo creo que está como que tratando de guardar todavía lo que queda en la memoria después de una travesía poética en él. En esto, en todos los demás poemas, quisiera yo decir que más o menos está como que la misma constante, pero todavía hay uno por ahí, creo que fue el anterior al de Cuadernos de Memorias y Cenizas. Ya yo lo veo un poquito más moderno. La Más vida del moderno. relámpago fue el libro. La vida del relámpago Pero es más bien una es la antología. antología, Sí, ¿no? sí, es Sí, una es la antología, tienes antología que razón. hace David Ojeda. Sí, esa es la antología que hace David Ojeda, Debió haber sido pero entonces Sobresalto, que Sobresalto publicó yo creo que sí. Zacatecas. Sí, ahí está un poquito más modernista el estilo en ese poemario, pero todos los demás, la constante que yo veo es el cuestionamiento íntimo que tiene el poeta frente a todas estas preguntas como muy universales. Sí, si alguien del público tiene dudas sobre estos títulos, aquí en la descripción del video voy a dejar una pequeña biografía de 3 renglones del maestro Félix y también una lista de sus obras y además una página que han hecho sus seguidores que se llama justamente felixdaguajarepoesia.com para que ustedes accedan a esta información de la que estamos platicando y no se compliquen con estos títulos. Pero entonces, justamente comentabas que hay como una evolución en su obra poética. ¿Podríamos leer un par de las poesías de don Félix para poder compartir con el público pues un poquito de lo que escribía él? Sí, 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 claro que sí. De hecho, bueno, con lo que te comento, es eso, fíjate, yo creo que lo que hay que rescatar y ver mucho en cuanto a esta corriente filosófica es lo que se podría denominar como lo subjetivo, ¿no? Recordemos que, bueno, viene aquí a ser el existencialismo ya como una reacción a casi toda la filosofía anterior que trataba de tener constancia que fuera más lógica, meter el terreno de la inteligencia dentro de la filosofía, pero luego vienen pues estos grandes personajes dentro del existencialismo que dicen, a ver, espera, no, no, no. Se trata también de que podamos describir una verdad, quien lo decía era Kierkegaard, se trataba de que pudiéramos descubrir una verdad íntima, ¿no? O sea, una verdad para mí. Ya no estaba aquí Kierkegaard como que tan ansioso de poder descubrir una verdad absoluta, sino una verdad íntima. Y yo percibo la poesía de Dawahare como de esa forma. Háblanos un poquito más sobre el existencialismo para que nuestro público entienda a qué nos referimos con ese término. Es una teoría, es una postura filosófica surgida desde el siglo XVIII y XIX, pero fortalecida en el siglo XX, justamente tras la Segunda Guerra Mundial. Pero háblanos un poquito más sobre ello, Gabriela, por favor. Sí, como bien dices, contextualizando, si recordemos que en el siglo XVIII, con Kierkegaard, vamos a decir que empiezan a hacer, ¿no? Como esta repercusión de estar ya harto de toda una tradición filosófica en la que se pretende dar respuesta a las grandes preguntas del universo de una forma en la que la lógica y la inteligencia siempre tengan que estar como que muy metidas y inmiscuidas ahí. Kierkegaard, en el cuestionamiento que hace del catolicismo tan fuerte en su tiempo y en su contexto histórico sobre todo, en este cuestionamiento empieza a decir, ok, sí, pues vamos, el catolicismo, la religión se encarga de que tú seas un fiel creyente de Dios, de la religión, pero no se encarga de decirte qué significa eso, ¿no? No se encarga de decirte de qué modo creer. Y entonces Kierkegaard dice, puede ser que yo como pensante pueda llegar a descubrir miles de cosas acerca del universo, pero si yo no descubro una verdad dentro de mí, si yo no descubro una verdad que signifique algo para mí, pues entonces no hay ninguna verdad, o sea, no soy yo parte de eso. Esto viene a repercutir muy ya en el siglo XX con Jean-Paul Sartre, Camus,
quienes empiezan también a cuestionarse sobre ese sentido, porque hay necesidad de que siempre tenga que estar esa postura filosófica en la que tenemos que estar como obligados a dar una verdad absoluta acerca de lo que es, por ejemplo, el origen del hombre, la vida, el universo. Y entonces empiezan a observar, a hacer una observación de que realmente si no hay una realidad o una verdad dentro de una persona, entonces no hay verdad. Yo tengo la decisión de poder, vamos a decir, construirme a mí mismo, y si no hay una construcción a partir de mí, entonces no hay verdad. No soy más que una replicación del contexto histórico y del mundo en el que he nacido y del que soy parte. Eso es el existencialismo. Y déjame apuntar también que es esta, porque es algo que apuntaste un par de veces, pero me gustaría que el público le quedara muy claro, tiene que ver con una postura individual ante el mundo. Es el enfrentamiento del yo ante todo lo demás. Entonces, justamente, ¿qué sentido tiene mi presencia en el universo, o en la vida, o en el mundo, o en el contexto social que yo tengo, con respecto a la totalidad? Y ahí es donde viene la crisis del existencialismo, que no es una crisis como las políticas, sino es la crisis del yo que se da cuenta de todo lo que implica el contexto que vive. Entonces, por eso el existencialismo está asociado a una actitud pesimista, a una postura de rechazo a lo establecido, porque se trata de una afirmación del yo, que lo mencionaste varias veces, pero yo quería que el público lo tuviera como en el mismo canal. Ahora bien, ¿tú crees que esta postura filosófica se expresa en la poesía de Don Félix a través del intimismo, si no me equivoco? Sí, 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 sí. Y sobre todo a partir de que él ya no trata, a partir de esta poesía, ya no trata de dar una respuesta así como, vamos a decir, absoluta, ¿no? Que a lo mejor sería una pregunta un tanto disparatada, pero yo creo que puede darse mucho en el sentido de que si nosotros juntamos estas características semánticas dentro de su poesía, podemos descubrir el cuestionamiento que está haciendo él a partir de todas esas cuestiones para poder darse, aunque sea a sí mismo, una respuesta. Es por eso creo yo que es grande la poesía de Dawahare, porque no es una respuesta únicamente para él, es un eco que podemos sentir nosotros al momento de que lo estamos leyendo. Y eso es algo que a mí me hace mucho ruido, es algo que me mueve mucho, porque de pronto le tenemos como miedo a esas preguntas, tenemos como que poco ese análisis de cuestionamiento de que realmente qué es lo que sucede, qué es verdad para mí, qué sucede a partir de las grandes preguntas y cuestionamientos de la vida. ¿Qué es la muerte? ¿Qué significa la muerte para mí? ¿Qué significa la muerte para mis seres queridos? ¿O qué significa incluso la muerte de un ser querido para mí? Creo yo que eso es lo que rescato así, ¿sabes? Mayormente de la poesía de Dawahare. Es algo que a mí en lo personal me gusta muchísimo. ¿Y cómo ves si le entramos directamente a leer algo de su obra? Claro. Aquí Uh-huh. tengo varios poemas listos para ser leídos, pero quiero que nos echemos como una especie de palomazo de poesía de Va. Dawahare, ¿no? Entonces, Muy bien, vas primero, ¿cómo ves? ¿Qué nos muy vas bien. a leer? De este poema, sí quisiera hacer como una breve introducción. Creo yo que, fíjate, desde el título que dice proximidad y lejanía, es ese constante estar cercano y lejano a la certeza. Lo podemos reconocer incluso como una actitud filosófica, ¿no? Me siento cerca de una respuesta, pero a la vez estoy lejana, ¿no? Puedo darle un sentido a mi vida, puedo darle un sentido a todo lo que pienso, pero aún así a la larga puedo darme cuenta que realmente no sé nada. ¿Por qué? Pues porque una verdad o una respuesta absoluta ante todos estos cuestionamientos no la hay. Entonces, precisamente este poema se llama Proximidad y Lejanía. Esta lucha insaciable con la indócil palabra, estructura de viento, amor de lo inefable, abre una cuartedura en la unidad del mundo y del aliento. Nada se obtiene sin arrancar un trozo de la íntima esencia. Un camino supone destruir muchas sendas, arrojar en el viento frutos menos amargos y evasivos, la renuncia al botín de la estéril conquista. Se erige una muralla para salvar la paz o la zozobra. La libertad se lleva entre las manos como ardiente regalo, un orden despiadado con su selva de formas y equilibrios. Nos descubre el acceso hacia el aéreo reino, donde lo inesperado se convierte en lo diáfano. La pasión por la flor, precipitado de la luz en un tímido espacio, aniquila los gérmenes en la piedra mayor de la inútil belleza. Anhelamos la inmersión en el todo,
acariciante y envolvente para mirar lo propio, con los ojos distantes, para oír el lamento de los seres, como una voz de la propia garganta, volver hacia lo íntimo, abrazarse a la piel que separa e integra, sentir la diferencia, llorar por la extrañeza que nos arroja a la infinita soledad, habitar en el frío universo, donde se mueren las preguntas, donde la voz se pierde o se desgarra. Mirar lo trágico del hombre y abarcarlo en amor y sufrimiento, saber que su semblante es único y variable, que su aposento encubre lo deleznable y quebradizo, y palpar de igual modo, humo sobre la boca, vapor sobre las aguas, la realidad del alma y de los sueños. Y si lo cotidiano nos empuja a la tierra inmediata de las pequeñas cosas, agua sobre su cauce, relámpagos de paz, estallidos de gozo, un orden diferente nos reclama. Isla de lo fantástico, continente del caos, retorno a los orígenes, a la noche de la desolación y la quimera. La alegría se alimenta de las corrientes ciegas del espanto. El amor se prolonga en el eco lejano de la muerte. Sí, es una poesía fuerte e incluso es diferente a la poesía de su tiempo. Para el público que a lo mejor no está acostumbrado mucho a la poesía, características que podemos leer en este poema, nada más así a bote pronto, está que, por ejemplo, hace muchas referencias a hechos naturales, pero sublimándolos, como convirtiéndolos en hechos dignos de admiración y de observación, pero a pesar de que está hablando siempre de los contextos en donde está ocurriendo la voz poética, también vemos que siempre hay un regreso hacia lo que tú decías, efectivamente, el intimismo, esta como reflexión interna, aparece una y otra vez en el poema, regresándote a, pues a que te pongas a pensar adentro de tu cabeza, ¿no? Que es, de hecho, uno de los objetivos del arte, ¿no? Moverte algo en el mundo. Claro. Entonces, muy interesante este poema. Déjame, te voy a echar el palomazo. Vale, Voy a leer venga. un poema de Don Félix que está muy, muy corto. Ay, eso también, me gustaría, antes de leer el poema, me gustaría que habláramos sobre esto. Ahorita el poema que leíste es un poema de mediano aliento. Con esto Ujú. quiero decir que tiene una extensión mediana con respecto a la poesía. No cabe en una cuartilla, pero tampoco es larguísimo. Hay poesía de Ok. gran aliento. Por ejemplo, el gran poeta Octavio Paz tenía poemas de cientos de páginas, que era una sola obra. Hay la mayor parte de los poetas más comunes, buenos y malos, poetas que todo mundo leemos, son poemitas cortos de 20, 30 versos, 2, 3, 4 o una sola estrofa, etcétera. Pero Don Félix tiene poemas de corto aliento, de mediano aliento y poemas de largo aliento, ¿no? Ujú. ¿Encuentras alguna constante en la poesía de Don Félix con respecto a la extensión de su obra? Yo creo que sería de mediano aliento, ¿eh? Porque realmente de corto, no. Tal vez sí en este libro que mencionamos hace ratito, que se publicó en Zacatecas, en ese sí podemos encontrar tal vez poemas más cortos, porque pues también recordemos que tiene una influencia ya del modernismo, ¿no? En ese poema. Pero en general su obra es más de mediano aliento. Sí, 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 Muy sí. bien. Pues mira, me voy a echar un poemita breve de esos de corto aliento, pero Ujú. porque el tema es bien interesante. Este poema se titula Te autorizamos saquear el reino de la escritura. Y a mí me refirió, perdón por el debraye, pero pues estamos en eso, me refirió mucho a un poema de Octavio Paz. Este poema, de hecho, seguramente es previo al de Octavio Paz, es decir, no hay influencia, pero hay un poema de Octavio Paz que dice, que se llama Las Palabras, que invita al poeta a hacer con las palabras lo que sea, cosas muy violentas, destrózalas, písalas, etcétera, haz que se coman sus palabras, tíralas y le empieza a decir malas palabras. Y entonces aquí don Félix hace algo parecido, está autorizándonos saquear el reino de la escritura. Entonces así se llama el poema otra vez, te autorizamos a saquear el reino de la escritura. Y lo leo. Simplemente alteras el orden de lo escrito. Asaltas a cualquiera que se llame Rilke, Pound, Eliot. Los guardias se harán tontos porque saben que las mercancías, los poemas, son de todos, aunque también son de alguien. Ese es el poema. Muy, muy bien. Fíjate, hay también que reconocer que Dawajare era un gran lector de Rilke, ahorita que lo menciona ahí en ese poema. Era un gran lector de Rilke como escritor. Te comentaba hace rato que él era también traductor, él tradujo las elegías de Duino.
de la obra de Rilke, ¿no? Y hubo un momento en el que le preguntaba a Armando Adame, le decía, o sea, ¿y él qué hacía, por ejemplo, no, para aprender tantos idiomas? Porque de pronto supe también que hablaba francés, alemán, inglés, no sé si a lo mejor algún otro idioma que se me esté escapando. Hasta ahorita yo solo tengo datos de Entendía de estos. latín, no sé si lo hablaba, pero por lo menos sí le masticaba. Y él me decía que era una forma muy autodidacta. Realmente no era que él estuviera yendo a escuelas para aprender, o sea, era una forma muy autodidacta. Entonces, como un gran lector, también era un gran estudiante, ¿no? Y también se ven las influencias, tú lo mencionaste hace ratito en el modernismo, se ven las influencias de las vanguardias en él, ¿no? Aunque sí pasó por una licenciatura en Derecho y sí pasó por una licenciatura en Filosofía, en realidad, como bien dices, y hay que apuntarlo, su formación fue básicamente autodidacta. Sí. Él llegaba a los poemas y es por eso también que a veces no cumplía con estos estándares académicos, ¿no? Que luego son como muy estrictos de estructurar los conocimientos históricos y Sí. filosóficos de ciertas maneras, y él como que lo veía desde su perspectiva justamente por la autodidacta, pero con una base de conocimiento amplísima que ya quisiéramos muchos que pasamos por la universidad. Sí, definitivamente. Ese es, yo creo, uno de los datos que más me sorprenden de él. Era un gran, gran lector de Rilke, también de poetas muy reconocidos. Y conocía a los poetas de su tiempo, gracias más que nada a la política, pero aún así él interactuaba con ellos de manera muy interesante. ¿Qué más nos puedes contar de Don Félix? Tú hablabas hace ratito de una evolución, de un cambio como de perspectiva o de voz poética. ¿Y tú cómo observas ese Don Félix? El Félix viejito hacía poesía muy diferente al Félix jovencito, porque Don Félix murió a los 91 años de edad Ujú. y todavía publicó sus últimos poemas un par de años previos a que él muriera. Entonces tenemos la posibilidad de ver a un Félix que publica desde sus 40 años hasta sus 90, es decir, 50 años de poesía. ¿Ves cambios, transformaciones? ¿Es muy diferente o simplemente una evolución como muy natural? No, no es una variación tan diferente, pero sí muy natural y muy marcada, porque fíjate, por ahí también está tesista de la Ciudad de México que habló de una puerta tras otra puerta, de ese poemario de Félix. Su tesis hablaba del pesimismo, ¿no? Incluso también pues desde una corriente filosófica dentro del existencialismo acerca de también de su poesía. Bueno, ella lo marca mucho como pesimista en ese sentido. Sin embargo, creo yo que a lo mejor dentro de toda esa variación de lo cual empezamos a hablar desde un principio, que era un tanto más tradicional, más romántica, en su primer libro, sí empieza a notarse ya esa hambre de hacer una voz un poco más universal, una Claro. voz más universal, no tan romántica, ya más universal en cuestionamiento de todas estas cosas importantes, ¿no? Que nos Todas atañen las a todos. cuestiones que tocaba en su poesía, ¿no? Exacto. O esa fue una producción como de 3 libros. Eso le dio vida a 3 libros antes de que él estuviera ya 10 años, de 1969 a 1979, totalmente entregado a su vida pública. Sí, alejado de las publicaciones. Ajá. Pues Ahí, comienza su obra para que el público entienda. Don Félix nace en 1919, 20 o 21, según los debates. Todas las biografías que están en internet marcan el 20, pero hay debate al respecto. Empieza a publicar a sus 40 años, en el 59-60. 52. Perdón, 52 es su primera obra, ciertamente, y luego su segunda es hasta el 60, y está esa década activo en la vida literaria potosina, y después se dedica totalmente a la vida pública, es cuando vuelve a ser presidente municipal por segunda vez de San Luis Potosí, entonces está estos 10 años alejado, y luego otra vez en los 80 lo tenemos de regreso más como artista y ya nunca vuelve a la política, se mantiene como profesor universitario y profesor de idiomas, y Ujú, así se mantiene hasta su muerte, ¿no? Ese es ujú. como el background de la biografía de Don Félix. ¿Qué más encontramos en su poesía? ¿Qué más encontraste en tu investigación, en los análisis que hiciste? Bueno, hay que reconocer, en esta tesis lo que hice fue, primeramente, esas características existencialistas de Daguajare en su poema, ¿no? En su poemario de Color de Fuego y de Tiempo. Yo creo que principalmente de la década de los 80 a los 90 fueron como que una década muy productiva en ese sentido,
porque yo alcanzo a distinguir que en esos poemarios que está muy presente esa perspectiva, esa forma. Por ahí Irma del Carmen Dávalos, que fue la tesista también de Daguajare, ella hace una investigación sobre otro poemario que también se dio en ese tiempo, que era Una puerta tras otra puerta. Una de las cosas que hay que rescatar también de Félix Daguajare es como poder también identificar como la actitud que él tenía frente a esos poemas, la actitud que se puede percibir frente a todos esos cuestionamientos, porque no creo yo que sea como la perspectiva de un filósofo poeta que tiene las respuestas, ¿no? Es más bien representa y expresa mucho esa incertidumbre acerca de saber qué verdades hay dentro de uno, qué verdades hay dentro de todas las preguntas universales que nos hacemos y yo creo que ese es uno de las características dentro del estilo que más me gustan de Félix Daguajare, porque creo yo que representa y puede expresar bastante bien algo que se corresponde muchísimo con su personalidad, ¿no? No era el autor que tenía las respuestas como un poeta sabio, sin embargo era un poeta que dejaba ver mucho su intimidad y esa forma incluso pues de reconocer por humildad que no se tiene una verdad absoluta. Efectivamente, como dato curioso te voy a dar un dato, a lo mejor ya lo conoces, pero a mí me parece relevante. Irma Dávalos también es una escritora potosina, Como dato curioso, se suicidó. esta mujer que se suicidó y también fue maestra del TEC de Monterrey, igual que nosotros. Órale. Ahí vamos viendo los ecos, ¿eh? ¿Cómo ves si vamos cerrando un poquito con otro poema? Yo tengo otro poema de Don Félix que tengo preparado para leer. No sé si pudieras aventarte otro poema y echamos este último palomazo Claro, de dos sí, sí. poemas. Así que Adelante. adelante. Quiero otro poema de esos que nos vayan a mover el mundo del maestro Félix Daguajare. Voy a leer uno que se llama Los días acumulados y bueno, este también corresponde al de Color de fuego y de tiempo. En la hazaña de un día, la frustración ampolla los universos muertos. Perfiles inmolados, frases irrepetibles, recorridos inútiles, bordeando los objetos inaccesibles, yertos, íntimos y lejanos. Las paredes abrigan la desesperación y el sueño. El paisaje acentúa su perfil inmutable, a veces luz, pero siempre sigilo, cuando lo cotidiano rompe su corteza. Suaves como un pausado viento, las cosas, las miradas, la habitación desierta, siguen nuestras furtivas huellas con la pasión que aviva y aprisiona. Ciudades indelebles nos persiguen y abruman, Jerusalén de paz, Sodoma de vergüenza, Babilonia volcando su miseria y su hartazgo. ¿Cuáles serán los frutos de lo ordinario y lo inaudito? Se acumulan los días como implacables células de cáncer. El pulso desgajado destruye las palabras constructoras del mundo y de la muerte. Una ligera sacudida las destiene de pronto. La rigidez invade la gracia de sus miembros. El silencio desciende sobre sus labios tristes. Una negra muralla los envuelve. La cortina de humo disimula. Su postración inaplazable, la idéntica mirada hacia nosotros, torna desconocido lo cercano que en un trozo del tiempo llenaba el alma de insólito sosiego. Nace el sucio pasado sobre las ruinas y el asombro. ¿Por qué no conservan los secretos encuentros con los seres que asaltan nuestro precario mundo? Sobrepasar lo dado, buscar las tinieblas, algo que la piedad del día nos quiera devolver, se convierte en lo exacto y lo deseado. Cuando los otros viven, en nuestra sangre sin memoria, sus perfiles difusos se precisan. De tan íntima y honda su presencia destaca en el mar silencioso, de lo inmediato y lo inaudible. Solo su muerte nos sacude, solo entonces adquieren la total permanencia, la luz definitiva. El fantasma recobra su realidad eterna. Qué fuerte. Y aquí vemos también otra característica de la poesía de Don Félix, que es sin pretensiones hablar del bagaje cultural que él tenía. Muchas referencias que están en el poema, realmente, si no las conoces, no pasa nada. Entiendes como el sentido del poema y Claro, te llega. Pero sí. si las conoces, le das una lectura superior, en donde ya estás hablando, cuando habla de las ciudades indelebles, claro que en un verso da una referencia que te remite a un mundo de conocimiento. Cuando habla de Sodoma o de Jerusalén,
Tú sabes lo que implica todo ese marasmo de información, pero no la necesitas. Puedes disfrutar el poema sin saber esa información. Y esa característica es muy difícil porque la poesía mexicana actual, perdón, yo siento que es muy críptica, que requieres mucho bagaje para entenderla. Y don Félix, puedes entenderlo sin bagaje. Y esa es una virtud, creo yo. Creo yo también que es una virtud. Por lo mismo que te comentaba, ¿no? Yo creo que ante esta actitud que se puede ver en sus poemas es eso. Es una frustración muy íntima, una actitud muy íntima del poeta que se puede ver en sus poemas. Mira, pues déjame leerte otro poema que también habla sobre poesía. Este poema de don Félix se llama La llamada de atención. Y dice, la poesía es, en cierto modo, la incitación de un tiempo. Agazápate, espera. Del aluvión de cosas y acontecimientos, algo podrá captar la percepción. La poesía es el cadáver de un enemigo que pasará frente a tu puerta si sabes esperar. Así que tú que estás viendo y que quieres hacer poesía y todavía no le das al clavo, dice don Félix, que te pongas a trabajar y que esperes a que llegue, ¿no? Fíjate que esa figura ya no me acordaba, esa figura me quedó muy presente, es una de las cosas que me quedan como muy presentes de Félix de Aguajar, el cadáver que pasa fuera de tu puerta, ¿no? Bastante bueno, yo creo que eso es como que a mí en lo personal, una de las cosas que me hacen identificar mucho de su poesía. Bien, ya para ir cerrando, te pregunto sobre tu investigación. ¿Vas a continuar participando en coloquios, en congresos? ¿Planeas seguirla en un posgrado? ¿O ahí se acabó con Dawajare? ¿O qué utilidad? Porque creo que sería útil para los potosinos que conociéramos la obra de Dawajare. La mayor parte no la conocemos, por desgracia. Pero, ¿qué me cuentas? ¿Hacia dónde puede ir tu investigación y este trabajo que has hecho? ¿La divulgación es algún camino? Cuéntanos un poco. Fíjate, Jonathan, que después de mi tesis, después de que pues ya por ahí pude conseguir la licenciatura, ya no me di a la tarea de seguir dando un poquito más de divulgación de este gran poeta. Yo creo que ahora esta pregunta que me haces es una gran forma de reflexionarlo porque sí valdría la pena. Es un poeta que no puede quedarse en el olvido, es un poeta que tenemos que estar leyendo, releyendo todos los días, al menos dentro de nuestra cultura potosina. Por ahí, como mencionabas, realmente yo creo que sí, el poeta más grande que ha existido en San Luis Potosí, podemos reconocerlo algunos de nosotros como a Félix de Aguajare. Y el hecho, por ejemplo, de que no haya sido conocido en otras ciudades, lo puedo pensar también que fue debido a que pues jamás dejó la ciudad. Sí conocía gente fuera de aquí y todo, pero realmente nunca dejó la ciudad, siempre radicó aquí. Me gustaría muchísimo sí poder colaborar en dar mayor difusión, mayor conocimiento a un poeta tan grande que fácilmente puede traspasar fronteras y que puede ser entendido así como tú dices, sin necesidad incluso de tener un gran bagaje, ¿no?, de lectura, pero que puede ser como una forma de acercamiento íntimo para poder reconocer que un poeta tiene todas estas incertidumbres y que se abre para que podamos percibirlo en un Dawajare muy íntimo. Muy bien, y voy a cerrar con la pregunta que hacemos a todos los invitados. En esta ocasión reflexionamos poco sobre el mundo porque reflexionamos mucho acerca de una obra específica y creo que vale la pena que sigamos reflexionando, así que te invito así a hacer esta labor de difusión. Cuenta con Postmodernismo si es que podemos apoyar. Pero para cerrar, en este contexto que vivimos, estamos ahorita de manera virtual trabajando y haciendo enlaces porque estamos confinados a nuestras casas por una crisis mundial, por este contexto después de venir del siglo XX, un siglo lleno de violencia y de guerras. ¿Tú cómo ves el mundo del futuro, Gabriela? ¿Tú qué esperas que las próximas generaciones hereden de las nuestras? Yo creo que lo que esperaría y lo que desearía muchísimo en un futuro es que las personas puedan descubrir este tipo de poesía, porque es una invitación a poder descubrir dentro de tu mundo qué sucede, para de esa forma poder también tomarla como una herramienta dentro de ti para poder descubrir qué hay afuera en el mundo, ¿no? Estamos a veces muy preocupados por saber qué está sucediendo allá afuera, de quién es la culpa, ¿no? Y podemos hacer toda una serie de polémica que va a ser infinita, ¿no? Y en la cual podemos estarnos echando la culpa de esto, del otro,
y poder responsabilizar o incluso estar responsabilizando a muchas otras personas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en el mundo. Sin embargo, creo yo que poco nos estamos preguntando qué es lo que estamos haciendo dentro de nosotros, a partir de qué momento nos estamos volviendo reflexivos, si es que realmente lo estamos haciendo, qué es más bien lo que a nosotros nos gustaría hacer en esta contingencia que nos pueda servir para poder vivir un poco mejor fuera, ¿no? Ya no dentro de nuestras casas, sino qué es lo que nos gustaría. Y yo creo que, retomando a Félix de Bojare, pienso que es una gran invitación a poder contemplarte desde dentro, qué hay dentro de ti, qué preguntas te haces, por qué de pronto te incomoda tanto el mundo, ¿no? Creo yo que eso me gustaría muchísimo, es lo que yo esperaría, me encantaría heredar, colaborar en heredar esa gran cultura de escritores tan grandes como Nawajare. Pues me sumo a tu deseo y trabajemos por ello. Nosotros tenemos una trinchera que son la formación de los próximos adultos. Estamos en instituciones de educación superior formando a las próximas generaciones y a lo mejor ahí podemos aportar. Gabriela, te agradezco muchísimo estar aquí en Bagatelas. Espero que no sea la única vez que vengas, que vengamos a platicar de otras cosas en otros momentos. Te agradezco mucho, espero que hayas disfrutado esta charla. Claro que sí, ¿no? Y muchísimas gracias a ti, la disfruté muchísimo y pues un gran saludo a todos. Saludo a todos y con esto nos despedimos. Mi nombre es Jonathan Gamboa, esto es Bagatelas. Les invitamos a suscribirse, a activar la campanita, a darle like y sobre todo a compartir con otras personas. Nos gustaría mucho que haya más gente que conozca la poesía y la vida de don Félix de Aguajare. Compártelo para que otros sepan quién es don Félix y se pongan a leerlo porque eso va a mejorar el mundo. Hasta pronto y muchas gracias. No se excedan, muchachos. Pues hasta aquí la entrevista con Gabriela Arredondo, en donde estuvimos hablando acerca de la obra y de la vida del maestro Félix de Aguajare, un poeta que todos deberían de leer, así que les invitamos a ir a los enlaces que hay aquí abajo para que conozcan un poco más acerca de su obra. Recuerden suscribirse, darle like y compartir este video para que más gente sepa de lo que estamos hablando en esta aventura que se llama Bagatelas. Los esperamos en la próxima emisión y esperemos que hayan disfrutado esta entrevista. ¡Hasta pronto!